Hola chicos, el tema de hoy es columna vertebral, que constituye el esqueleto axil o axial del cuerpo humano, ya que significa que constituye el eje central, que le brinda soporte a la cabeza, a las costillas a nivel torácico, que eso a su vez participa en el sostén de los miembros superiores. Se continúa en la parte inferior, articulándose con los huesos que constituyen además la pelvis ósea, y luego se continúan hacia abajo con los miembros inferiores. Vamos a ver los primeros detalles, teniendo en cuenta cómo se le estudia a la columna, ya formada y, por supuesto, dividida en diferentes segmentos, ya que está constituida por vértebras de ubicación cervical, torácica, lumbar y sacra. En este sentido, la columna vertebral se la estudia en posición anatómica, estando de pie, se la ve que va a ser vertical, ¿bien? Formada de arriba hacia abajo por la columna cervical, con 7 vértebras, la columna torácica, con 12 vértebras, la columna lumbar, con 5 vértebras, y el sacrocoxis. El sacro es un conjunto de huesos, de vértebras, fusionadas. En un momento se desarrollan por separado, pero sus uniones se osifican, entonces queda como un único hueso, pero formado por 5 vértebras fusionadas. Y el coxis, que en realidad va a ser un vestigio de la cola que tenían, por ejemplo, ciertos monos, está formado por un conjunto de vértebras que pueden ser de 2 a 6, según los autores. Algunos dicen de 2 a 4, otros de 3 a 5, otros de 4 a 6, pero que son rudimentarias, es decir, que ni siquiera tienen la forma de una vértebra como vamos a estudiar, y que también se encuentran fusionadas. En una vista lateral, a partir de que se adquiere la bipedestación durante el desarrollo, estando de pie, la columna, en sentido antero-posterior, alterna curvaturas. De manera que la cara anterior de la columna, a nivel cervical, se presenta convexa. Y esa curvatura convexa hacia adelante, que equivale a decir cóncava hacia atrás, se denomina lordosis cervical. Le sigue la curvatura torácica, que es cóncava hacia adelante, o sea, convexa hacia atrás. Y esa concavidad anterior recibe el nombre de sifosis. Luego vuelve a aparecer una lordosis a nivel lumbar, o sea, convexa hacia adelante, y el sacrocoxis, fusionados, constituyen una sifosis también por ser cóncava hacia adelante, pero es una sifosis rígida. En cambio, a nivel cervical, torácico y lumbar, existen movimientos entre las vértebras. Es más, de acuerdo a la combinación de movimientos entre vértebras, la más móvil va a ser la columna cervical, y la menos móvil, pese a ser la más numerosa en cuanto al conjunto de vértebras, es la torácica, que tiene restringidos los movimientos por las presencias de las costillas. Ahora bien, en los extremos de la vida, o sea, en el recién nacido y el anciano, no existen estas curvaturas, ya que en el recién nacido todavía mantiene la postura que adopta a nivel uterino en el periodo fetal, y es que toda la columna se encuentra en concavidad anterior, o sea, en sifosis. Y en el anciano comienza con la pérdida de masa ósea, que pierde calcio, la deshidratación de los discos intervertebrales, que son los ligamentos que unen a las vértebras entre sí, la pérdida de masa muscular con la edad, que eso se traduce en pérdida del tono muscular, que es el estado de semicontracción, de los llamados músculos espinales, que son los que mantienen la postura erecta. De manera que tiende el anciano a inclinarse hacia adelante, o sea, tiende hacia la sifosis. Esta sifosis puede ser más o menos pronunciada, según el anciano, y determina también, muchas veces, la pérdida del equilibrio, pero por el desplazamiento del denominado centro de gravedad. El centro de gravedad es un punto imaginario que se encuentra 5 centímetros por delante de la segunda vértebra sacra, y está en una línea vertical que en condiciones normales corresponde a la cabeza, la unión de la cabeza con la columna, la línea del hombro, ¿sí? Este punto y la línea de la cadera. Si esta sifosis, o sea, esa inclinación hacia adelante del anciano, hace que ese centro de gravedad se desplace, puede llegar a haber tal pérdida de equilibrio que puede caer. Razón por la cual muchos ancianos necesitan
un tercer apoyo y utilizan un bastón que, para poder desplazarse, se coloca más adelante cuanto más adelante se desplace el centro de gravedad. Ahora, las vértebras son tipos de huesos irregulares. Porque van a comparar, mejor dicho, combinar una parte ósea similar a hueso corto, ¿sí? Que es el cuerpo, ya que sus dimensiones en la longitud, ancho y espesor son similares, y detrás tenemos el arco vertebral o neural, ¿sí? Que tiene estructuras semejantes a huesos planos. Los huesos cortos, o sea, recordando que soportan presión, hacen que los cuerpos vertebrales unidos entre sí son los que van soportando el peso y la presión de los elementos que se encuentran por arriba, empezando a nivel cervical, por ejemplo, con el peso de la cabeza. Y eso determina que el tamaño del cuerpo vertebral, en la medida que vamos descendiendo en la columna, sea de mayor tamaño a nivel cervical, ya aumenta, luego a nivel torácico, y las más grandes de las móviles son las lumbares. Y el arco vertebral o arco neural consta de puentes óseos, habrá de decir, que se encuentran por detrás a cada lado del cuerpo, llamados pedículos. De los pedículos hacia el lateral, hacia afuera, se desprenden las apófisis transversas. Hacia adentro y atrás se desprenden las láminas, las que unidas, ¿sí?, van a determinar la formación de una apófisis llamada espinosa y encierran un agujero llamado vertebral. Del pedículo hacia arriba y hacia abajo salen eminencias llamadas apófisis articulares, cada una de las cuales, tanto a la derecha como a la izquierda, llamadas superiores e inferiores, presentan una carilla articular para un tipo de diartrosis. Con esto me estoy adelantando diciendo que los cuerpos vertebrales se unen por anfiartrosis, pero las apófisis articulares se unen por diartrosis. En un esquema simple y sencillo, como vamos a ver acá, en una vista superior y una vista lateral, una vértebra presenta hacia adelante el cuerpo, ¿sí?, que en su mayoría son convexos por su cara anterior y laterales, o sea, anterolateral, más plana, a veces cóncava, la cara posterior, con una cara superior plana, una cara inferior plana, como se ve en la vista lateral. De la parte posterior y superior a cada lado se desprenden los puentes llamados pedículos. Del pedículo hacia afuera se desprende la apófisis transversa, hacia atrás y adentro las láminas, que se unen en la línea media. Hacia arriba del pedículo y hacia abajo las apófisis articulares superiores e inferiores. Detrás de las láminas unidas se desprende la llamada apófisis espinosa, y las láminas con el cuerpo encierran un orificio, que es el agujero vertebral, que en conjunto, cuando se superponen todos los agujeros, forman un cilindro hueco llamado conducto raquídeo, que aloja en su interior la médula espinal. Dentro de los diferentes segmentos que tenemos a nivel de la columna, tenemos las vértebras cervicales, que, como ya adelanté, son el número de 7. El nombre de cada una puede recibir tranquilamente el número de orden, de primera a la séptima. Pero la primera, que tiene características propias, se denomina atlas. La segunda se denomina axis. De la tercera a la sexta se denominan vértebras cervicales tipo, debido a que son todas iguales entre sí, y se las toma como punto de referencia para identificar los accidentes característicos de cada vértebra cervical y ver también las diferencias presentes con respecto a la comparación con el atlas, el axis, y con la séptima vértebra cervical, la cual recibe el nombre de vértebra prominente, por un accidente que es para destacar. La vértebra cervical tipo, o sea, de la tercera y la sexta, tiene el cuerpo, que es anterior, ya vamos a ver imágenes, que es alargado transversalmente, o sea, tiene un mayor diámetro transversal que antero, posterior y vertical. Y en este cuerpo, hacia arriba, presenta dos láminas ascendentes, llamadas apófisis semilunares o unciforme, que articulan hacia arriba con el cuerpo de la vértebra que está por encima en dos pequeñas carillas laterales. Las apófisis transversas, que de los pedículos se desprenden a los lados, constan de dos raíces. Una raíz anterior, que en realidad nace del cuerpo, y una raíz posterior, que nace del pedículo. Unidas, estas dos raíces forman una apófisis transversa con un agujero que las atraviesa, llamado agujero transverso. Las láminas, cuando se van a unir hacia atrás, son más anchas que altas. Son rectangulares, pero más anchas que altas.
Las apófisis articulares, que llamamos superior e inferior, tienen una carilla articular, una superficie articular plana cada una. La superior orientada hacia arriba y atrás, la inferior hacia abajo y adelante. O sea que van a constituir, por ser articulaciones planas, articulaciones tipo artroides. La apófisis espinosa, que se desprende hacia atrás de las láminas, es corta y termina en dos masas que se denominan tubérculos. De ahí que se dice que además de corta es bitubercular o bifurcada porque parece como que estuviese dividida en dos. Y el agujero vertebral, cuando lo vemos desde arriba o desde abajo, lo vemos triangular de base anterior. Esto se muestra entonces en esta primera imagen, una vértebra cervical tipo. Acá puse tercera, quinta, porque la sexta, que es igual a esta, tiene un detalle más, no es claro, pero se lo voy a mostrar, pero ven transversalmente el diámetro mayor del cuerpo con las apófisis semilunares o unciformes. Lo que le decía de la apófisis transversa, presenta una raíz anterior, como ven acá, una raíz posterior, unidas, forman la apófisis con un agujero llamado transverso. Cada raíz termina lateralmente en dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Este tubérculo anterior, ¿sí? Comparando tercera quinta con la sexta, es más voluminosa y se llama tubérculo carotidio o de Chassaignac. Es un poquito más grande ese tubérculo anterior. Las apófisis articulares, hacia arriba y hacia abajo, ya dije, tienen carillas articulares planas, las superiores hacia arriba y atrás, las inferiores hacia abajo y adelante. Vemos las láminas unidas entre sí para formar el agujero vertebral, que es triangular de base anterior, vértice posterior, y cómo se ve la apófisis espinosa, que es bitubercular o bifurcada. En esta imagen, que la mitad derecha que ven en su pantalla, vemos lo que sería la apófisis, perdón, la séptima vértebra llamada prominente, donde la apófisis transversa tiene una pequeña diferencia, que tiene un solo tubérculo, no tiene dos, aunque sí mantiene las dos raíces del agujero transverso. Las láminas son similares, las apófisis articulares y el agujero vertebral son similares, pero la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical no es corta ni bitubercular, es larga y unitubercular. Como es más larga, si tocamos en la nuca, que no sentimos nada por la presencia de los músculos, en la base del cuello encontramos como una primera saliencia o eminencia, que es justamente el extremo de esta apófisis. Esto hace que sobresalga, y eso habla de que es la vértebra prominente. Ahora, las vértebras especiales, como por ejemplo el atlas, tengo acá una vista superior y una vista inferior de la misma vértebra. El atlas se caracteriza por no tener un cuerpo, sino que tiene una representación lateral a cada lado de dos masas laterales cúbicas. Una masa lateral derecha, una masa lateral izquierda, unidas por delante y por detrás, por dos puentes óseos denominados arcos. Un arco anterior del atlas y un arco posterior. Al ser cúbicas, las masas laterales tienen cada una 6 caras. La cara anterior de cada masa lateral, sencilla, se continúa con el arco anterior. La cara posterior se continúa con el arco posterior. La cara externa de esta masa lateral tiene la apófisis transversa con su agujero transverso, cada uno lo tiene. La cara interna va a ofrecer una eminencia llamada tubérculo interno, ¿sí? Este tubérculo interno da inserción, en esta vista inferior está señalado como tubérculo medial, que es lo mismo que interno, da inserción a un ligamento, llamado transverso, que va a encerrar por delante, junto al arco anterior, una eminencia que tiene el axis que se llama apófisis odontoides o diente del axis. La cara superior de la masa lateral tiene una superficie articular cóncava elipsoide, aunque escotada en los bordes, llamada cavidad glenoidea, que articula con el exocráneo del occipital, que tiene dos eminencias llamadas cóndilos del occipital. Y al dar la vuelta a la vértebra, la cara inferior tiene una carilla articular inferior, plana, para el axis, que va a tener dos carillas, una a cada lado, en la cara superior de su cuerpo. El arco anterior tiene dos bordes, superior e inferior, que son lisos, una cara anterior con un tubérculo, una eminencia, llamado tubérculo anterior, y la cara posterior, una carilla articular, que es la llamada carilla articular odontoidea,
que se va a articular con la cara anterior de la apófisis odontoides del axis, o el diente del axis. En el caso del arco posterior, su cara anterior es cóncava, su cara posterior es convexa, tiene en la cara posterior un tubérculo, acá lo vemos desde abajo, el tubérculo posterior, el borde inferior es liso y el borde superior tiene inmediatamente detrás de la masa lateral un canal llamado canal de la arteria vertebral. Es para mencionar esto nada más, para que entiendan algo, los agujeros transversos que tienen las vértebras cervicales son atravesados por el recorrido de una arteria llamada arteria vertebral, que luego de pasar por el agujero transverso del atlas, se dirige hacia atrás, contornea, rodea a la masa lateral y pasa por ese canal. El agujero vertebral del atlas es el más grande de todos, ¿sí? Se va dividiendo en dos porciones, la porción anterior más pequeña que recibe, como en un estuche, a la apófisis odontoides, y el resto, que es la parte posterior, ya constituye parte del conducto raquídeo. Ahora, el axis es muy parecido a una vértebra cervical tipo, porque empezando al revés, las apófisis espinosas en esta vista posterior es bifurcada o bitubercular, las láminas son más anchas que altas, como dije. La apófisis transversa tiene su agujero transverso, tiene una sola apófisis articular inferior de cada lado, no tiene superior. El agujero vertebral es triangular también, pero el cuerpo es lo que más se diferencia, debido a que la cara superior del cuerpo presenta en la línea media la apófisis odontoides o diente del axis, que tiene una carilla articular anterior para el arco anterior del atlas y una carilla articular posterior para el ligamento transverso. A cada lado de la apófisis odontoides se presentan dos superficies articulares planas, que es la carilla articular superior, que son las que articulan con cada una de las caras inferiores de la masa lateral del atlas. Ahora, en lo que respecta a la columna torácica, que inclusive ustedes la van a estudiar con mejor detalle en tórax, en trabajo de tiempo libre, ustedes deben conocer, para esta materia, las características propias de estas. Como ya adelanté, son 12 en total. Se enumeran de la primera a la 12ª. El cuerpo, que es voluminoso, ahora tiene los mismos diámetros, tanto transversal como anteroposterior. Tienen lo mismo de lado a lado como de adelante hacia atrás. Y a los lados tienen carillas planas articulares costales, porque se van a articular con una parte de la costilla que se llama cabeza. Las apófisis transversas, que se dirigen también de los pedículos hacia los costados, también se articulan con las costillas, por lo tanto, presentan una carilla costal transversa. En este caso, se articula con una parte del cuerpo de la costilla. Entonces, la carilla costal del cuerpo de la vértebra con la cabeza de la costilla. La carilla costal transversa de la apófisis transversa con el cuerpo de la costilla. A su vez, las láminas que se reúnen para formar el agujero y la apófisis espinosa, acá son más cuadriláteras, son tan altas como anchas. Las apófisis articulares que se desprenden del pedículo hacia arriba y hacia abajo, también presentan carillas planas idénticas a las cervicales, o sea, con una carilla plana en la apófisis superior orientada hacia arriba y atrás, y en la inferior hacia abajo y adelante, formando también articulaciones tipo artroides. La apófisis espinosa, que se desprende de la unión de las láminas, es larga, y todas, oblicua hacia abajo y atrás, algunas, sobre todo son algunas casi verticales, y terminan en un tubérculo, o sea que son largas, oblicuas y unituberculares. Y el agujero vertebral, que está entre el cuerpo y las láminas, se presenta circular. Ya dijimos que las cervicales eran triangulares, este es circular. Vemos las imágenes, vemos el cuerpo de la vértebra vista de arriba, mismos diámetros de lado a lado que el sentido anteroposterior, y vemos acá una carilla, pero vimos, vista de costado, tienen una carilla articular costal superior y una inferior, ambas planas. Las apófisis articulares que sean de los pedículos, con la carilla plana hacia arriba y atrás, la superior, hacia abajo y adelante, la inferior. Las apófisis transversas, en su cara anterior, tienen una carilla articular costal transversa. Las láminas no se ven bien, pero son tan altas como anchas. El agujero vertebral circular y la apófisis espinosa larga, unitubercular y, como dije, oblicua hacia abajo y atrás. En lo que respecta a las lumbares, son 5, ¿sí? Son las más grandes. El cuerpo
es arriñonado o reniforme por el contorno, parece un riñón, y un riñón tiene forma de poroto. Entonces uno va a decir que la forma de un riñón es de poroto. La apófisis transversa, que se desprende de los pedículos, es larga, es plana, ¿sí? Ancha, y parece una costilla, pero no tiene nada que ver con la costilla. Sin embargo, se denominan apófisis costiformes, porque tienen forma de costilla, porque son largas, anchas y delgadas. Las apófisis articulares, que también salen, por supuesto, del pedículo, la superior y la inferior, son cilíndricas. La apófisis articular superior ofrece una caricia cilíndrica cóncava hacia adentro y la inferior tiene una superficie cilíndrica convexa hacia afuera. De manera que entre las apófisis articulares tenemos articulaciones tipo trocoides. La apófisis espinosa se dirige hacia atrás, pero en forma rectangular, y el agujero vertebral vuelve a ser vertical, triangular, de base anterior y vértice posterior. Si la observamos en una vista superior y unilateral, vemos la forma de poroto que yo les decía, el contorno del cuerpo, ¿sí? Por eso se parece a un poroto, pero lo llaman reniformes, o arriñonado, porque los riñones tienen la forma de un poroto. Las apófisis costiformes son largas, son las transversas, pero se llaman costiformes. Las láminas, que no las mencioné, son más altas que anchas. O sea, lo opuesto de las cervicales, que eran más anchas que altas. Las apófisis articulares, como ven, las superiores con la carilla articular cóncava hacia adentro, la inferior va a ser convexa hacia afuera. La espinosa, orientada hacia atrás en forma rectangular, y el agujero vertebral triangular de base anterior. Entonces, este cuadro comparativo es fundamental. O sea, ustedes van a hacer en este video una pausa para copiarlo, debido a que acá está resumidas las diferencias que pueden inclusive aparecer en un examen escrito, en un multiple choice, donde pide una característica y a ver a qué vértebra corresponde, o dentro de un tipo de vértebra, cuál es la característica que le corresponde. Como ven, el cuerpo, comparado entre todas, en la cervical dijimos que era alargado transversalmente, con apófisis semilunares o unciformes. Las torácicas tenían los mismos diámetros, antero, posterior y transversal, con carillas costales, y el cuerpo de lumbares es arriñonado o reniforme. La apófisis transversa, en las cervicales, tenía dos raíces, anterior y posterior, que encerraban un agujero llamado agujero transverso. Las torácicas tenían una carilla costal transversa, y la lumbar recibe el nombre de costiforme por la forma. Las apófisis articulares, cuidado, que en la cervical y a nivel torácica son carillas planas, no hay diferencia entre sí. Constituyen articulaciones tipo artroides. Pero las lumbares, como son carillas cilíndricas, forman articulaciones tipo trocoides. Las apófisis espinosas de las cervicales, las tipo, tercera, sexta, son bifurcadas o bituberculares, son cortas. Las torácicas eran largas, oblicuas y unituberculares, mientras que las lumbares son rectangulares. Las láminas van variando en la comparación del largo y el ancho y el alto, mejor dicho. Las cervicales son más anchas, que altas. Las torácicas tan altas como anchas son más cuadraditas, mientras que las lumbares son más altas que anchas. Y los agujeros vertebrales son similares a nivel cervical y lumbar, porque son triangulares, y la diferencia está a nivel torácico, que es circular. Bien, ¿cómo se unen las vértebras entre sí? Bueno, se unen los cuerpos, se unen las apófisis articulares, y en estos dos casos por articulaciones. Pero también por puentes presentes entre los distintos segmentos de la columna y dentro de los distintos accidentes de las vértebras, también hay uniones por ligamentos. O sea que los cuerpos se unen por el disco intervertebral, ahora lo voy a describir, y reforzados por ligamentos llamados longitudinales o vertebrales comunes, anterior y posterior. Las apófisis articulares por articulaciones diartrosis, a nivel cervical y torácica por artrodias, a nivel lumbar por trocoides. Las apófisis transversas, que están a los costados, de una a la otra, hay un ligamento llamado intertransverso, que a nivel cervical, en lugar de haber ligamentos, hay músculos que los unen, están como reemplazados. Entre las transversas, entonces, las torácicas y lumbares entre sí, hay ligamentos intertransversos
mientras que entre las apófisis transversas y las vértebras cervicales hay músculos intertransversos que lo cubren. Las láminas de la vértebra superior con la inferior se unen por un ligamento que podría llamarse interlaminar, pero por el color se denomina ligamento amarillo. Y las apófisis espinosas, de una a la otra, hay un ligamento llamado interespinoso. Mientras que, uniendo a todas a lo largo de la columna, hay un ligamento que se puede llamar supraespinoso o epiespinoso. Lo más importante está acá, en la unión de los cuerpos, donde el tipo de articulación va a ser una anfiartrosis, o sea, semimóvil. La cara superior de la vértebra inferior con la cara inferior de la vértebra superior están unidos por un ligamento interóseo que es el disco intervertebral. En esta imagen superior esquemática, el disco se lo ve con una porción periférica, llamado anillo fibroso, que es más fibrocartilaginoso, y el centro, una masa gelatinosa llamada núcleo pulposo. En un corte sagital, que pase por la parte media, ahí lo veo de costado en esta segunda imagen, donde está el disco entre los cuerpos, el núcleo pulposo en el centro y periféricamente el anillo fibroso. El anillo fibroso es quien realmente une, ya que se inserta en las caras correspondientes de las vértebras, mientras que el núcleo pulposo, como es gelatinoso, tiene una gran cantidad de agua, sirve en los movimientos de las vértebras ascendente y descendente como amortiguador. Las apófisis articulares unidas tienen en las torácicas carillas planas, en las lumbares tienen carillas cilíndricas, como son diartrosis, tienen cartílago articular, una cápsula que rodea, un ligamento posterior, ¿sí? Y en las cervicales y torácicas forman artrodias para el deslizamiento, mientras que a nivel lumbar, trocoides para la rotación. En la imagen, los cuerpos vertebrales, por delante y por detrás, se encuentran unidos por ligamentos comunes a la columna. Se llaman ligamentos longitudinales o vertebrales comunes, anterior y posterior. El ligamento longitudinal o vertebral común anterior nace en el cráneo, en la llamada apófisis basilar del occipital, y va cubriendo la cara anterior de toda la columna cervical, torácica, lumbar, y recuerden que el ligamento longitudinal o vertebral común anterior llega hasta el sacro, hasta la segunda vértebra sacra, y ahí termina. En cambio, el longitudinal posterior, que viene cubriendo por detrás a los discos y a los cuerpos, también nace arriba en la apófisis basilar occipital. Desciende por detrás de los cuerpos vertebrales, o sea, que está dentro del conducto raquídeo, que en realidad estaría formando la pared anterior al conducto raquídeo, y sigue por los cuerpos de las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras, y llega hasta el coxis, hasta la primera coxigia que corresponde a la base del coxis. Entre paréntesis, han aparecido preguntas. ¿Dónde terminan estos ligamentos? El anterior termina en la segunda sacra, el posterior en la primera coxigia. ¿Sí? Después, las uniones de las apófisis transversas, como ya dije, son ligamentos intertransversos, excepto a nivel cervical, que son músculos. En una vista lateral, ¿sí? Una vista lateral, vemos que entre la apófisis espinosa superior y la inferior hay un ligamento interespinoso. Habrá otro debajo de esta apófisis, otro de arriba. Pero detrás de las apófisis espinosas, desde el hueso occipital hasta el sacro, tenemos un cordón fibroso con el nombre de ligamento supraespinoso o epiespinoso que va uniendo todas las apófisis espinosas. ¿Sí? Finalmente, el resultado de la articulación de los cuerpos entre sí, de las apófisis articulares, a cada lado, entre los pedículos de la vértebra superior e inferior, queda formado, y repito, entre dos vértebras unidas, el llamado agujero de conjunción. El agujero de conjunción, repito, tiene que estar dos vértebras unidas porque no es un accidente de una, sino que se forma entre dos. Estos agujeros son laterales, repito, entre el pedículo de la vértebra superior hacia arriba, el pedículo de la vértebra inferior hacia abajo, el cuerpo de la vértebra superior con el disco hacia adelante y las apófisis articulares unidas hacia atrás. Por ese agujero, desde la médula espinal, salen nervios llamados nervios raquídeos y también pasan vasos sanguíneos que nutren el contenido de del
conducto raquídeo, nódulo espinal y meninges. Esta imagen, más anatómica solamente para ilustrar, un poquito más lindo nada más, muestra también esos agujeros de conjunción o intervertebrales, que se ven más lindos, pero con el cuerpo de la vértebra y el disco hacia adelante, las apófisis articulares hacia atrás, el pedículo superior y el pedículo inferior hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Los movimientos de la columna cervical son flexión hacia adelante, extensión hacia atrás, lateralidad a la derecha y a la izquierda, rotación a la derecha y a la izquierda. La columna torácica realiza los mismos movimientos, pero menos evidentes por la presencia de las costillas, y la lumbar lo mismo. O sea, toda la columna puede hacer flexión, extensión, lateralidad y rotación a la derecha y a la izquierda. La menos móvil, repito, es la torácica. Y lo último, les digo, no tienen que estudiarse las inserciones musculares, pero la columna vertebral mantiene su postura, sobre todo cuando estamos de pie, la llamada postura erecta, por la acción de músculos llamados espinales, ¿sí? O músculos erectores de la columna, o bien músculos del plano profundo de los músculos posteriores del tronco. Cuando uno estudia músculos, si hay muchos músculos en una sola región y están uno cubriendo al otro, decimos que hay planos musculares. En la región posterior del tronco y llegando también al cuello, ¿sí? Hay diferentes planos musculares. Estos planos, que son capas, se estudian de la profundidad, o sea, a nivel del hueso, a la superficie, a nivel de la piel, o de la inversa. La mayoría de las veces de la profundidad a la superficie, o sea, quiénes son los que están más lejos de la piel y cómo se van cubriendo entre sí. En el tronco, ¿sí? Y en el cuello también, existen 4 planos musculares, cada uno con un nombre. El más profundo se llamará plano profundo, o el plano de los músculos erectores de la columna, o de los músculos espinales. Lo cubren el plano de los serratos menores y posteriores, después lo cubre el plano del romboides, y luego está el plano superficial. El superficial, lo cuento, ni siquiera lo escribí porque no lo van a estudiar todavía, está formado por 2 músculos. Uno se llama trapecio y otro se llama dorsal ancho. Lo que me importa acá es que recuerden el nombre de los músculos espinales, que son los que mantienen la columna erecta en la estación de pie. No se estudien las inserciones, porque no se lo van a acordar de un día para el otro. Y de un día para 3 semanas después, menos. Así que no se estudien esto, no, o sea, las inserciones. Sí los nombres. Los músculos responsables de la postura erecta de la columna son los llamados transversos espinosos, del dorsal largo, el sacrolumbar o iliocostal, los interespinosos, que tienen el mismo nombre que los ligamentos, y el epiespinoso o subespinoso, que tiene los mismos nombres que el ligamento. Estos músculos mantienen la postura erecta, pero también si lo contraemos, permite que nosotros extendamos la columna, o sea, llevemos la columna hacia atrás. Si se contraen, los derechos y los izquierdos. Porque se contraen de un solo lado, extendemos la columna y la inclinamos hacia el lado de los músculos que se contraen. Estos músculos están inervados por los nervios raquídeos, los nervios que nacen de la médula. Acá tenemos vértebras cervicales, una vértebra cervical tipo y 2 de las especiales, que son el atlas y el axis. A la vértebra cervical tipo la vamos a reconocer porque tiene un cuerpo alargado transversalmente, con menor diámetro anteroposterior, y sobre su cara superior tenemos estas apófisis llamadas apófisis unciformes o semilunares, las cuales van a corresponder en la cara inferior a 2 carillas laterales inferiores planas, porque constituyen artrodias. Vamos a ver que dentro de lo que es la apófisis transversa, que es esta, tiene 2 raíces, una que parte del pedículo, que es la raíz posterior, una que parte del cuerpo, que es la raíz anterior, que juntas constituyen un agujero llamado agujero transverso. Desde el pedículo se desprenden las apófisis articulares superiores y las inferiores. Al observar las inferiores y las superiores,
veremos que tiene carillas planas. Esta, la superior, orientada hacia arriba y hacia atrás. La inferior, hacia abajo y hacia atrás. Desde el pedículo se van a desprender las láminas. Las láminas son estas dos estructuras rectangulares, más anchas que altas, y juntas determinan la formación de esta, que es la apófisis espinosa, la cual es bitubercular o bifurcada. Al observar el agujero vertebral se ve triangular de base anterior. Al comparar con las vértebras raras o especiales, veremos, por ejemplo, el atlas. El atlas carece de cuerpo, está representado por dos masas laterales, derecha e izquierda, unidas por delante y por detrás por el arco anterior y posterior respectivamente. La cara interna de la masa lateral presenta un tubérculo, llamado tubérculo interno, para inserción del ligamento transverso. Lateralmente, aunque acá están ausentes por ruptura, hay dos apófisis transversas con dos raíces y el agujero transverso. La cara posterior origina al arco posterior y la cara anterior de la masa origina al arco anterior. La cara superior presenta una superficie elipsoide, cóncava, de eje mayor en sentido anterior y medial o interno, que son las cavidades glenoideas que corresponden a los cóndilos del occipital. Y al observar la cara inferior vemos que tiene dos carillas articulares planas, ¿sí? Son las superficies articulares inferiores que van a corresponder al cuerpo del axis. Los arcos van a ser el arco anterior, que presenta en su cara posterior una carilla articular cóncava en segmento de cilindro, que es la carilla articular para la apófisis odontoides. En su cara anterior un tubérculo llamado tubérculo anterior del atlas, con un borde superior e inferior lisos. Y en lo que respecta al arco posterior, vamos a ver que presenta un tubérculo posterior en su cara posterior, la cara anterior cóncava y lisa. El borde inferior es liso, pero el borde superior presenta, vecino al cuerpo de la masa lateral, un canal transversal llamado canal de la arteria vertebral. Y al pasar por el axis veremos que tiene características comunes a las vértebras cervicales tipo, como la apófisis espinosa bitubercular o bifurcada, lo que es la lámina, también alargada en sentido transversal, más ancha que alta. Tiene apófisis articulares inferiores con carillas planas, no tiene carillas articulares superiores, ni apófisis tampoco. Presenta un cuerpo en cuya parte media observamos el diente del axis o la apófisis odontoides, que es una eminencia cilindro-cónica con una cara anterior convexa en segmento de cilindro para el arco anterior del atlas, una cara posterior también con una carilla articular para el ligamento transverso, también convexa cilíndrica, y a cada lado dos carillas articulares planas orientadas hacia arriba y hacia afuera, que son las superficies articulares superiores para la masa lateral del atlas. Desde arriba observamos el agujero vertebral, que es más redondeado, no es tan triangular, y voy a destacar que la séptima vértebra cervical tiene las mismas características de las vértebras cervicales, pero con una apófisis espinosa alargada y unitubercular. Vértebras torácicas. Se caracterizan por tener un cuerpo de diámetro anteroposterior y transversal muy similar, con carillas costales, como vamos a ver en esta, una carilla articular costal superior plana, una carilla articular costal inferior también plana. El pedículo origina hacia atrás y hacia adentro a las láminas. Las láminas son tan altas como anchas, y estas originan a su vez a la apófisis espinosa, que es larga, oblicua y unitubercular. Podemos observar en esta la dirección oblicua hacia abajo y hacia atrás. Lateralmente, las apófisis transversas que se desprenden del pedículo me muestran en su cara anterior una carilla articular costal cóncava cilíndrica, que va a corresponder a la tuberosidad costal cuando articule con costillas. Las apófisis articulares superiores e inferiores, al igual que las apófisis articulares de las vértebras cervicales, presentan carillas articulares planas, y el agujero vertebral es más circular. Pasamos a las vértebras lumbares, y las vértebras lumbares me ofrecen
el cuerpo arriñonado o reniforme. Dicho en español, forma de riñón. Que el riñón, en Argentina, decimos que tiene forma de poroto, con un pedículo robusto, que origina las apófisis articulares superiores e inferiores, también las láminas. Las láminas aparecen más alargadas en sentido vertical, o sea, son más altas que anchas. La apófisis espinosa es rectangular, ancha, robusta. Presenta apófisis transversas largas, delgadas, anchas, que reciben el nombre de apófisis costiformes. Al observar desde arriba, el agujero vertebral se lo ve triangular, de base anterior, vértice posterior, y las apófisis articulares, a diferencia de las otras, presentan una carilla articular cóncava, orientada hacia adentro, en el caso de las superiores, y una carilla articular convexa, ¿sí?, orientadas hacia afuera y hacia adelante, en el caso de las inferiores. Estas superficies articulares de las apófisis articulares son cilíndricas, constituyen articulaciones tipo trocoides. Y en lo que respecta al hueso sacro, el hueso sacro representa la fusión de 5 vértebras sacras fusionadas. Las fusiones quedan representadas por crestas transversales, que son 4, ya que separan las 5 vértebras. A los lados se ve en la cara anterior lo que se denominan los agujeros sacros anteriores. Vemos la cara posterior, la cual aparece una cresta media, que es la cresta sacra, representando la fusión de las apófisis articulares, las apófisis espinosas. Luego tenemos los canales sacros, que representan las fusiones de las láminas, los tubérculos sacros posterointernos, que son las apófisis articulares fusionadas, los agujeros sacros posteriores, que son los agujeros de conjunción, y más lateralmente los tubérculos sacro posteroexternos, que son las apófisis transversas fusionadas. La base del sacro me muestra el cuerpo de esta primera vértebra sacra, a cuyos lados aparecen las aletas del sacro, cada una de las cuales ofrece un borde anterior y un borde posterior. Se ve además, detrás del cuerpo de esta primera vértebra sacra, un orificio, que es el orificio del conducto sacro, el cual representa la fusión de los agujeros vertebrales y que se abre en la parte inferior a lo que va a ser la base del coxis, que va a representar a 6, 5, 4 vértebras coxígeas fusionadas. El número es variable por ser rudimentario. Y por último vemos que la cara lateral del sacro ofrece lo que se denomina una superficie articular en forma de pabellón de una oreja, que es la carilla auricular, que va a articularse con la cara interna del hueso ilíaco en la constitución de la articulación sacroilíaca. El resto de la cara lateral es rugosa y se va adelgazando en sentido inferior. Esto ha sido el tema columna. Espero que les sea útil. Va a estar el texto, por supuesto, acompañando. Así que, y también va a haber una clase presencial o posiblemente virtual para cerrar, como para hacer un repaso del tema. Nos vemos por acá. Adiós.